bienvenida a todos nuestros campus. Únanse a nosotros en Church Online. Nos alegra que nos acompañen en el cierre de nuestra serie, Ghosted, sobre los dones del Espíritu Santo. Debemos celebrar cómo el Espíritu se ha movido con poder en nuestra iglesia este verano. El sábado pasado, 248 personas fueron bautizadas en la costa de Jersey en el nombre de Jesús. Lo celebramos, hombres, mujeres, niños y niñas saltando a las olas del océano Atlántico a 74 grados como señal de fe en Jesús, nuestro Salvador. Estoy orgulloso de ustedes. Para Colin y mí, el bautismo playero fue lo mejor del verano. Saben, disfrutamos el oleaje, el amanecer, la arena, las sonrisas. Al sumergirse, la gente se identificaba con la muerte y resurrección de Jesús, emergiendo a una nueva vida, limpia y llena del Espíritu. ¡Qué historias de salvación! Allí, un chico alto se acercó trotando con su novia y me dijo, nos comprometimos ayer. Y él y su prometida decidieron que su primer paso como pareja sería bautizarse juntos. Lo bauticé y él me ayudó con ella. Fue maravilloso establecer los cimientos de fe para su matrimonio. Y alcanzamos un hito enorme, iglesia, con el bautismo número 5,000 la semana pasada. 5,118 personas han sido bautizadas desde que lanzamos esta iglesia. ¿No es Dios bueno? Supongo que lo que quiero decir es que Jesús está vivo. El Espíritu Santo sigue obrando, salvando, expandiendo su reino y empoderando a la gente. Si eres nuevo, te digo que eres parte de una iglesia llena del Espíritu. ¿Amén? ¿Extenderían sus manos para orar conmigo? Ven, Espíritu Santo. Asombrados de lo que haces, agradecemos las 248 vidas que declararon públicamente. Pertenezco al Rey Jesús. Gracias por cada persona que salvaste, cada corazón que cambiaste y cada familia restaurada. Jesús, estás vivo. Tu espíritu se está moviendo. ¿Abrirías nuestros ojos a tu palabra? Danos sabiduría, espíritu de discernimiento y humildad. Señor, te pido que ablandes el corazón de los escépticos y a los que vinimos entusiasmados, ayúdanos a centrarnos. Tal vez, si tememos experimentar lo sobrenatural, cambia nuestro miedo por fe. Jesús, no queremos una emoción superficial. Queremos más de ti. Haznos una iglesia arraigada en tu palabra, llena de tu espíritu y sobre todo que nos parezcamos más a Jesús. En su nombre oramos, todos dicen amén. Muy bien, chicos, ¿listos? Hoy vemos los dos últimos dones espirituales en 1 Corintios 12. Dejé lo más controvertido para el final. Hoy estaremos viendo el hablar en lenguas. Dependiendo de tu trasfondo eclesiástico, solo escuchar eso puede provocar diversas emociones. Si creciste en un entorno pentecostal, pensarás, por fin el pastor Tim se salvó. Muy bien, excelente. Si creciste en un entorno bautista, estarás buscando la salida. Vamos, cariño, toma a los niños, nos vamos de aquí. Se están volviendo carismaníacos. Algunos hemos experimentado el hablar en lenguas como algo hermoso y profundamente personal en nuestra oración. Otros tal vez lo han visto practicado de formas que parecían caóticas o hasta un poco intimidantes o manipuladoras. Y entiendo que algunos de ustedes tienen cero de trasfondo eclesiástico y dicen, no tengo ni idea de lo que hablas. Eso también es válido. Porque si somos honestos, hablar en lenguas es uno de los dones más confusos de la Biblia. Parte de la confusión es que los cristianos suelen caer en dos categorías. Por un lado, cristianos fascinados por experiencias espirituales aceptan todo sin filtros ni límites, crean caos en la iglesia. Si alguien te dice, el Espíritu me lo dijo, no deja que nadie lo cuestione. Por otro lado, otros cristianos, al ver esa locura en la iglesia, dicen, no gracias, paremos todo esto. Profecía, no. Sanidad, no. Lenguas, doblemente no. Así que, Espíritu Santo, puedes inspirar la Biblia, pero mejor quédate ahí nomás. Amigos, ninguno de esos extremos es bíblico. A lo largo de esta serie les he enseñado que no queremos cerrarnos a lo sobrenatural, ¿sí? Pero tampoco queremos volvernos locos con eso, porque no buscamos lo que es raro, buscamos a Jesús. Amén. Él vivió una vida naturalmente sobrenatural. Al seguir a Jesús y crecer en santificación, tu vida debe verse más como la suya, más llena del Espíritu, más capaz de discernir y más amorosa. Por eso cuando me preguntan, Pastor Tim, ¿qué opina de los dones sobrenaturales? ¿Saben qué me gusta decir? Me gusta decir que estoy lleno del Espíritu, pero llevo puesto el cinturón de seguridad. El cinturón es la palabra de Dios, inspirada por su Espíritu. Amén. Entiendan, en Liquid la Biblia es nuestra autoridad final. No basamos nuestra teología en lo que vemos, sino en las Escrituras. Y quiero ser bien bíblico sobre este don de lenguas, porque tu experiencia no es la autoridad. La iglesia de tu infancia no es la autoridad. Y tu predicador favorito de TikTok no es la autoridad. La Biblia es nuestra autoridad. Amén. Así que todos digan Biblia abierta. Ahora digan,
corazón abierto, cinturón de seguridad puesto. ¿Sabían que la primera mención de las lenguas en la Biblia proviene de los labios de Jesús mismo? En Marcos 16 Jesús dijo esto: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán en nuevas ¿qué? Lenguas. La palabra lengua proviene del griego glosa, que literalmente significa idioma. En otras palabras, en mi nombre hablarán en nuevos idiomas. Y creo que eso ayuda porque lenguas suena a algo misterioso, pero todos sabemos que idiomas son palabras con significado. Rápido, levanten la mano. ¿Quién vio un idioma extranjero en la secundaria? ¿Sabes francés? Bien, sí. Una lengua es un idioma. Podría ser un idioma humano para predicar sobre Jesús, pero también podría ser un idioma celestial para orar a Jesús. De hecho, la Biblia describe 3 tipos diferentes de lenguas o idiomas. Lo vamos a ver en un minuto. Así que primero, permítanme darles una buena definición práctica. Una lengua es simplemente un idioma hablado por un creyente, un cristiano. Ese idioma es conocido para alguien, pero que no es conocido ni entendido naturalmente por quien lo habla, ¿sí? Así que a veces es un idioma extranjero que lo entienden otras personas, como sucedió en Hechos 2. Podría ser un idioma de oración privado que solo es entendido por Dios, como lo describe Pablo en 1 Corintios 14. A veces, Dios da a otro creyente la habilidad sobrenatural de interpretar lo que fue dicho. ¿Por qué lo haría Dios? ¿Cuál es el propósito? Aquí está el propósito. Dios usa estos 3 tipos de lenguas para la proclamación, la oración y la edificación de su iglesia. Si vas a 1 Corintios 12, verás el don de lenguas en los versículos 10 y 11. Pablo dice, a otros se le da la capacidad de hablar ¿en qué? Lenguas desconocidas. Esas son las lenguas. Mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Y es el único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solo Él decide qué don debe tener cada persona. Así que tu Padre en el cielo decide qué hijos obtiene qué dones espirituales. ¿Entiendes? No todo cristiano habla en lenguas. Simplemente no. Lo mismo que no todo cristiano tiene el don de sanidad. Recuerda, Pablo enumera aquí 9 dones espirituales diferentes, los cuales hemos agrupado en 3 categorías para ayudarnos a recordar. Tal vez la forma más sencilla de pensarlo es: los dones de revelación nos ayudan a conocer algo sobrenatural. Los dones de poder nos ayudan a hacer algo sobrenatural. Y los dones vocales nos ayudan a hablar o decir algo sobrenatural. Hoy veremos los 2 dones vocales finales, lenguas e interpretación. Así que esto es lo que necesitas entender. Cuando los cristianos hablan sobre estos dones, generalmente están en 2 grandes áreas. El primero se llama cesacionismo, palabra compleja. Palabra elegante. ¿Puedes decirla? Cesacionismo. Se escucha la palabra cesar en ella. Así que los cesacionistas creen que los dones milagrosos cesaron de funcionar para hoy en día. Así que dirían que cosas como las lenguas, la profecía y los milagros de sanidad fueron dados en la era de los apóstoles. ¿Para qué? Para autenticar su mensaje. Al envejecer y morir los apóstoles, las escrituras se completaron. Esos dones sobrenaturales de señales cesaron. Pararon de operar, ¿de acuerdo? Si eres cesacionista, dirías que lo que leemos en la Biblia era para ellos en aquel entonces, no para nosotros. La otra postura es el continuacionismo. Y ellos creen que los dones sobrenaturales como la sanidad y las lenguas continúan operando en la iglesia moderna hoy en día. Si has estado en Liquid Church, seguro adivinas mi postura. Soy continuacionista. Creo que el Espíritu Santo todavía hoy otorga dones sobrenaturales a los seguidores de Cristo. ¿Por qué sucede esto? No es porque crecí viéndolo, no era así la iglesia a la que asistía. No es porque tuve alguna experiencia extraordinaria y luego traté de encontrar versículos bíblicos para respaldarla. Es porque cuando estudio el Nuevo Testamento no puedo encontrar un versículo que diga que estos dones cesaron. De hecho, hay versículos que dicen exactamente lo contrario. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Corintios 14:39. Él dice, no prohíban ¿qué? Hablar en lenguas. En otras palabras, él no dice, oigan, las lenguas son raras, manténganse alejados. Él no dice, estos dones son como ya saben, tienen fecha de caducidad como la leche vencida, así que deséchenlos. Él dice claramente a los creyentes, no prohíban hablar en lenguas. Entiendan, iglesia, como su pastor, no tengo autoridad bíblica para prohibir algo que la Biblia específicamente me dice que no prohíba.
De hecho, creo que Dios aún habla por su Espíritu. Amén. Él sigue sanando, haciendo milagros y dando palabras de sabiduría para el beneficio de su pueblo. Ahora, necesito decir esto con mucha humildad y tienen que escuchar con mucho cuidado. Tengo amigos que son hermanos y hermanas en Cristo que sostienen ambos puntos de vista. Y ambos aman a Jesús, ambos creen en la Biblia y todos estaremos juntos en el cielo. Amén. Así que tendré toda la eternidad para decirles en qué se equivocan. Y ahora esa es la cuestión. Solo tienen que entenderlo. Entiendan esto. Las lenguas no son un tema de salvación. Dones como estos son un tema secundario, no esenciales para salvación. Eso significa que los cristianos pueden estar de acuerdo en discrepar y seguir siendo familia. Amén. O sea, está bien, vamos a relajarnos. Vamos a disfrutar en la iglesia. ¿Volvernos locos? No. La Biblia dice, no impidan hablar en lenguas, pero da instrucciones claras sobre cómo hacerlo en la iglesia, como veremos enseguida. Así que nuestra postura en esta iglesia no es como prohibirlo todo, ni que todo vale. No, lo que queremos es, digan conmigo, la Biblia abierta, corazón abierto y cinturón puesto. Mi objetivo es brindarles claridad hoy, bíblicamente. Quiero aclarar la confusión y traer claridad bíblica sobre qué son las lenguas, cómo funcionan. De hecho, el apóstol Pablo, ¿sabían esto? Él dedica un capítulo entero de la Biblia a explicar cómo operan las lenguas. Así que vamos a dejar que la palabra de Dios defina el don ahora y luego marque algunos de sus límites alrededor. Y al final vamos a invitar al Espíritu Santo a venir y hacer lo que Él quiera, sin exagerar, sin presión ni manipulación. Sé que algunos están entrando en pánico, relájense, ¿sí? Nadie los va a agarrar de la cabeza y decir, should have bought a Honda 5 times fast, should have bought a Honda, should have bought a Honda. No, nadie va a hacer eso, ¿sí? Relájate. Nuestra postura es tan sencilla como nuestra oración. Espíritu Santo, lo que sea que tengas para mí, lo quiero. Amén. Si Jesús tiene dones para bendecirte y para edificar esta iglesia, no dejes que el miedo te haga rechazarlos. Y no dejes que el orgullo te haga fingirlos. Amén. Así que comencemos con la primera pregunta obvia, que son las lenguas. ¿Qué es hablar en lenguas? Es interesante que si estudias bien esta palabra del Nuevo Testamento, la misma palabra glosa, lengua o idioma, se usa para describir, digan tres tipos diferentes de lenguas. ¿Ya sabían eso? Si mezclas las tres, es confuso. Pero al separarlas bíblicamente, las escrituras cobran sentido. Si toman notas, anoten esto. El primer tipo de lenguas que vemos es lo que llamo lenguas como prueba. Se usan para hablar de Jesús en un idioma humano que nunca aprendiste. Ese es el tipo de lenguas que vemos el día de Pentecostés en el capítulo 2 de Hechos. Déjenme describir el escenario porque es como una película. Jesús fue crucificado. 3 días después resucita. Luego, durante 40 días, se aparece a sus discípulos. Les enseña y come con ellos. Les demuestra que está vivo. Luego, antes de ascender al cielo, Jesús les dice a sus seguidores en Hechos, capítulo 1. Él dice, recibirán, ¿cuál es la palabra iglesia? Poder, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Observen la secuencia. El Espíritu Santo da poder a los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Para que podamos dar testimonio de Cristo. Ese es el objetivo de los dones espirituales. El Espíritu no empodera a las personas para que digan, wow, qué cristiano tan increíble. Él los empodera para que la gente se vaya diciendo, qué Salvador tan tremendo es Jesús. Amén. Así que Jesús dice, no se vayan de Jerusalén. Quiero que esperen porque mi Padre va a enviar al Espíritu Santo. Y entonces Jesús asciende al cielo. Ahora, imaginen ser uno de los discípulos. Y estás ahí parado y piensas, bueno, ¿cómo? ¿Y ahora qué? Jesús simplemente se elevó. Y aparentemente se supone que debemos esperar, no sé, al Espíritu. ¿Quién es este? Ahora entiendan, no son 12 discípulos. Hay unos 120 creyentes reunidos en un aposento alto ahora mismo. Y están orando juntos. Están adorando, están esperando. Pasa un día, nada. Pasan 2 días y nada. Siguen orando. Entonces llega la festividad judía de Pentecostés y Jerusalén está abarrotada. Miles de personas de todas estas naciones alrededor del Imperio Romano están allí para adorar a Dios. Así que piénsenlo. Diferentes culturas, diferentes países, diferentes idiomas, diferentes acentos. Y de repente el Espíritu llega con poder. Esto es lo que dice Hechos 2. Se los voy a narrar. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente un sonido como el soplo de un viento violento vino del cielo y llenó toda la casa. Vieron lo que parecían ser lenguas de fuego que se separaron y se posaron sobre cada uno de ellos.
Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo en ese momento y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, ¿se lo pueden imaginar? El aposento alto empieza a temblar. Lenguas de fuego aparecen sobre sus cabezas y de repente estos pescadores galileos sin educación hablan. O sea, esto es como los rednecks del campo. Empiezan a hablar idiomas extranjeros que nunca estudiaron, sin Rosetta Stone. Sin racha de Duolingo, ¿de acuerdo? Sin 4 años de inglés en la secundaria, donde lo único que recuerdas es My name is Timoteo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Estos pescadores rurales y sencillos comienzan a hablar idiomas globales que nunca aprendieron. ¿Está bien? Esto es como si mi tío Vinny de Long Island de repente empezara a hablar francés, ¿sabes? Hey, I want to order 1 stromboli with extra sauce. Avez-vous compté pour moi, s'il vous plaît? And the waiter's like, what? Bro, this is Waffle House. What? Like, what? ¿Cómo? ¿Qué? Buen truco. ¿Por qué Dios haría eso? Miren lo que sigue en Hechos 2. En Jerusalén vivían judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando oyeron este sonido, una gran multitud se reunió al instante desconcertada, porque, léanlo conmigo, cada uno escuchaba su propio idioma siendo hablado. Dicen, ¿qué te pasa? ¿Hablas en italiano? ¿Qué es esto? Están atónitos. Versículo 7, asombrados, preguntan, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los escucha en nuestro idioma? Nuestro idioma nativo. Mira lo que pasa. No es un lenguaje sin sentido. Escuchan idiomas extranjeros, idiomas que los discípulos no entendían, pero que los oyentes sí entienden perfectamente. Dicen, los oímos declarar las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. Eso es una prueba, las lenguas. Dios capacita sobrenaturalmente a un cristiano para proclamar su grandeza en un lenguaje humano. El que habla no lo entiende, pero alguien más sí. Y es por eso que lo llamamos una lengua de prueba. Es evidencia, una señal divina de que algo sobrenatural está ocurriendo. Es como decir, presten atención, Dios está aquí, Dios está hablando. Así que ustedes entienden esto. El lenguaje puede ser una barrera o puede ser un puente. En Hechos 2, el Espíritu Santo usa el don de lenguas para romper la barrera del idioma, construir un puente hacia los extranjeros para que puedan cruzar y encontrarse con Jesús. Pedro se levanta ante la multitud y proclama, Jesús fue crucificado por tus pecados y resucitó de entre los muertos. Él es el Señor y Mesías. ¿Saben qué sucedió? Tuvieron un servicio de bautismo. 3,000 personas fueron salvas y bautizadas ese mismo día. Vamos, iglesia, denle una alabanza a Dios. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu da poder sobrenatural para un testimonio valiente. Miren, el milagro tiene un mensaje y el mensaje señala a las personas hacia Jesús. De eso se tratan las lenguas como prueba. Es un habla sobrenatural para una misión sobrenatural. Dios te da un idioma que no entiendes, para que alguien que sí lo entiende pueda aprender más sobre Jesús. Ahora, quiero compartir una pequeña historia, y esto es algo interesante porque se trata de Jack Hayford. Él escribió este libro interesante. Es muy raro hoy en día, pero escribió un libro llamado La belleza del lenguaje espiritual. Históricamente, misioneros han reportado momentos así, aunque no es súper conocido, pero es un libro que te recomiendo. La belleza del lenguaje espiritual, revelando el misterio de hablar en lenguas. Jack Hayford relata de una vez que sentado en un avión, tuvo una impresión muy fuerte del Espíritu Santo, que debía voltearse y hablarle en lenguas al extraño que estaba sentado a su lado en el avión. Y escribió, me daba terror hacerlo. Dijo, quería evitarlo, pero sentía que el Espíritu Santo seguía impulsándome. Y ese deseo era tan fuerte que se volvió hacia el hombre a su lado y pronunció una extraña serie de sílabas que él mismo no entendía. ¿Te imaginas? Es como estar en el United Club y decir algo como, no, shakalambosao. Like, what? Eso requiere una fe increíble. El hombre que estaba a su lado era de la India y se veía sorprendido por Hayford y le dijo, ¿eres de mi tribu? Acabas de decirme palabras que solo mi tribu habla. Ese es el propósito original de las lenguas. Es evangelismo intercultural. El Espíritu Santo te da poder para hablarle a alguien sobre el nombre de Jesús en su propio idioma. Eso es una prueba, las lenguas. Todos digan prueba. Aquí muchos cristianos se confunden, leen Hechos 2 y creen que las lenguas son solo idiomas para evangelizar. No tan rápido, porque cuando sigues leyendo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe un segundo tipo de lenguas que yo llamo lenguas privadas. Y esto no es predicar sobre Jesús en un idioma humano.
Esto es orar a Jesús en un idioma celestial que tú no entiendes, pero Dios sí. Ahora, sé que aquí es donde algunos de ustedes dirán, bueno, oficialmente acá es donde nos vamos. Muy bien, solo quédense conmigo, corazón abierto, cinturón de seguridad puesto. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Él dice, porque el que habla en lenguas o en un idioma no habla a las personas, sino ¿a quién? Sino a Dios. De hecho, nadie los entiende, sino que hablan misterios por el Espíritu. Así que esto es claramente diferente de lo que sucedió en Hechos 2. En Hechos 2, ¿quién entiende el idioma? Otras personas. Aquí en 1 Corintios 14, Pablo dice, no, la gente no entiende. Esto no es un hombre de la India escuchando hindi. Esto no es el primo Vini hablando mandarín en el Waffle House. Pablo dice, ningún ser humano entiende este idioma, pero alguien en el cielo sí. ¿Quién? Miren el versículo. Cualquiera que habla en lenguas no habla a las personas, sino a Dios. Así que este segundo tipo de lenguas es un lenguaje de oración privado. Esto no es principalmente Dios hablando a través de ti a otras personas. Este es tu espíritu hablando con Dios mismo, lo cual es crucial. Porque a veces la gente dirá, bueno, ¿cuál es el propósito de las lenguas? Si Pablo nos dice, uno de los propósitos es la oración. En realidad es comunión con Dios. Es alabanza y adoración a tu Señor resucitado y Rey venidero. Y es tu espíritu humano conectándose con el Espíritu Santo de Dios de una manera que va más allá de tus palabras naturales. Pablo dice, unos versículos más adelante, dice, si oro en lenguas, ¿qué es lo que ora? Mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. Todos digan espíritu, todos digan mente. Pablo dice, cuando mi espíritu está orando, mi mente no entiende lo que estoy diciendo, lo cual suena extraño para nuestras mentes occidentales, ¿verdad? Porque la mayoría de los cristianos estadounidenses, vivimos de la cabeza hacia arriba, ¿verdad? Queremos analizarlo todo, buscarlo todo en Google. Espíritu Santo, antes de que hagas algo misterioso, envíame un PDF con notas al pie que expliquen lo que estás a punto de hacer, ¿verdad? Pero Pablo dice, no, hay momentos en la oración en los que mi espíritu ora, cuando a mi mente se le acaban las palabras. Pablo dice, entonces, ¿qué hago? Voy a orar con mi espíritu, pero también voy a orar con mi entendimiento. Cantaré con mi espíritu, pero también cantaré con mi entendimiento. ¿Captaste eso? Pablo dice, quiero ambas cosas. A veces voy a orar con mi cerebro. Mi lógica está involucrada, ¿verdad? Así es como solemos orar. Jesús, ayuda a mi matrimonio. Señor, sana a mi amigo. Dios, dame sabiduría. Usaremos palabras conocidas, pensamientos claros, pero hay otros momentos al orar. ¿Alguna vez has estado ahí? Donde estás tan abrumado que dices, ni siquiera sé qué orar. ¿Alguna vez has estado en ese momento? Cuando tu hijo sufre, tu matrimonio lucha, o un ser querido recibe un diagnóstico devastador, te duele el corazón y tu alma carga dolor. En ese momento las lenguas privadas dan lenguaje a la oración cuando a tu corazón se le agotan las palabras. Porque a veces la carga que llevas supera tu vocabulario. ¿Te ha pasado? Estarás pensando, Tim, eres un cristiano profesional, nunca te quedas sin palabras. He tenido esos momentos en los que digo, Jesús, simplemente, Señor, ni siquiera sé qué orar. Dios, ayúdame. ¿A alguien más le ha pasado que su corazón quiere hablar, pero su boca no encuentra las palabras? Pablo dice que en ese momento existe un tipo especial de lenguaje de oración celestial, inspirado por el Espíritu Santo que te permite hablar con Dios más allá de los límites de tu lenguaje natural. Eso es lo que son las lenguas para mí, ¿de acuerdo? Hablo en lenguas como un lenguaje de oración privado. No lo hago en el escenario frente a todos ustedes, ¿de acuerdo? Pero pueden estar seguros de que oro en lenguas detrás del escenario. De hecho, oro de rodillas antes de salir aquí para predicarles. Porque pido al Espíritu Santo poder sobrenatural para predicar su palabra a ustedes con claridad. No siempre hablé en lenguas. Mi iglesia no era como la de mi esposa. Ella iba a una iglesia alegre, llena de palmas. ¿Saben cómo llamo a mi antigua iglesia los elegidos congelados? ¿Conocen la película Frozen? Let it go, raise our hands, heck no. ¿Me entienden? La verdad es que no me sentía nada cómodo con esas cosas. Pero llegó un momento en mi vida, hace 12 años, en el que tuve hambre de más de Dios. Pensé, Dios, si hay más de ti, quiero experimentarlo, aunque no esté dentro de mi tradición. Fui a una conferencia pentecostal en Pensilvania. Pensé, estoy en otro estado. Nadie me ve. Fue cómico, llamaron a todos al frente. ¿Quieren el don del Espíritu? Pasen.
Dije, me apunto, me apunto. Ya saben, no conocía a nadie. ¿Qué más da? Fue una locura. Todos empezaron a caer como árboles talados. ¡Pum, pum, pum! Excepto yo. Yo solo me quedé ahí parado, mirando a mi alrededor. Todos hablando en lenguas. Yo solo decía, ¡aleluya! Y me fui a casa. No pasó nada. Avancemos 2 meses. Más tarde, durante aquel verano, estaba de vacaciones en Ocean City, New Jersey, donde vive Jesús. Y me levanté temprano una mañana. Ya saben, aún estaba oscuro. Revisé, los niños seguían dormidos. Salí a la playa solo para ver el amanecer. Fue algo trascendental. Caminaba por la playa con mis audífonos, escuchando música de adoración. Veía salir el sol y las olas llegar a la orilla. Empecé a cantar siguiendo la música. Canto fatal, pero no había nadie en la playa. Solo pensaba, qué grande es nuestro Dios. Adoraba al Señor de corazón, maravillado al ver que mi Padre creó todo esto. Él creó el sol y el día, sus misericordias son nuevas. Le daba gloria, lo alababa por haberme creado. Entonces se me cayó un audífono y me oí cantar, pero no eran palabras, sino sílabas que no entendía. Me sentí desconcertado. Me pregunté, ¿qué fue eso? ¿Es eso realmente hablar en lenguas? Y entonces me di cuenta de que era mi alma hablando el lenguaje del cielo. Yo no sabía lo que significaba, pero mi Padre Celestial sí lo sabía, porque lo estaba alabando. Para eso son las lenguas privadas. Es para la alabanza personal y la oración a Jesús. Porque hay esos momentos en la vida. ¿Alguna vez te pasó que te sientes abrumado por la grandeza y magnificencia de Dios? ¿Te sientes tan pequeño que tus palabras parecen insuficientes? Lo alabas con tu espíritu, ese es el milagro. Hablé en lenguas por primera vez en la costa de Jersey. Sé que dirán, en el paseo marítimo se oyen todo tipo de lenguas, ¿verdad? En esa playa experimenté un lenguaje de oración celestial adorando a Jesús. Cada vez que oro en lenguas me siento conectado al corazón de Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu y tú también lo eres. Solo estamos atrapados en estos trajes terrenales. Pero orar en lenguas es como si tu espíritu se conectara con el Espíritu Santo, como un canal de doble vía entre tú y Él. ¿Sabías que así es como Pablo practicaba las lenguas principalmente? En el versículo 18 le dice a la iglesia en Corinto, dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas. ¿Cuánto? Más que todos ustedes. Pero cuando estoy en la iglesia prefiero decir 5 palabras inteligibles para instruir a otros que 10,000 palabras en lenguas. Ahora, tienen que entender, los corintios eran gente de mucha acción. Estaban haciendo sanidades hablando en lenguas. Estaban causando un caos total. Y Pablo dice, un momento, escuchen, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras inteligibles que 10,000 que nadie entiende. Ahora, sigan mi lógica. Muy bien, Pablo, si hablas en lenguas más que todos los demás, pero dices que mayormente no lo haces en la iglesia, en público, ¿dónde exactamente, Pablo, haces todo este hablar en lenguas? Y la respuesta es bastante obvia. En su lugar privado de oración, caminando por el camino, sentado en la cárcel. Intercediendo de rodillas, adorando con las manos abiertas, teniendo comunión uno a uno con el Rey Jesús. No se pierdan esto. No todo lo que Dios hace en tu vida de oración está destinado a decirse por un micrófono. Algunas cosas son íntimas, personales, solo entre tú y tu Padre. Estás hablando el idioma nativo del cielo. Eso es lo que Pablo implica en el capítulo 13. Él dice, si hablo en lenguas de hombres o qué más, ángeles. Lenguas de hombres, eso es lo que vimos en Hechos 2, lenguaje humano. Esas lenguas de ángeles es el lenguaje del cielo. En otras palabras, parece haber un tipo de lenguaje espiritual que no es entendido naturalmente por la persona que lo ora, pero es perfectamente entendido por Dios y sus ángeles. Lo que nos lleva de regreso a 1 Corintios 14 dice, nadie los entiende. Ellos declaran que misterios por el Espíritu. Quizás ni siquiera entiendas lo que oras, ni la persona a tu lado. Dios sabe exactamente lo que oras. Y honestamente no sé ustedes. Hay algo hermoso en eso. Es decir, tu Padre Celestial no necesita Duolingo. Él entiende cada clamor, cada lágrima, cada gemido, cada carga. No puedes encontrar las palabras. Aquí es donde, cuando me quedo estancado en mi vida de oración, Romanos 8 siempre me anima cuando me quedo sin palabras. ¿Saben lo que escribe Pablo? Esto es muy alentador. Dice, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, no sabemos cómo quiere Dios que oremos, pero ¿qué dice?
El Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿No es eso hermoso? El Espíritu te ayuda a orar cuando no tienes las palabras o ni siquiera sabes qué orar. ¿Alguien más está agradecido por eso? Yo estoy agradecido por eso. Cuando no sabes qué orar, el Espíritu Santo está orando por ti. Cuando te sientas espiritualmente débil, tu alma recibe fuerza sobrenatural del cielo, fortaleciendo tu espíritu. Pablo dice que ese es uno de los propósitos. Él dice, cualquiera que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Esa palabra edificar significa fortalecer. Es como físico-culturismo. Es como cargar la batería de tu teléfono. ¿Te has quedado sin batería al 3%? Corres buscando tu cargador desesperado. Pablo dice que hablar en lenguas es como conectarse al Espíritu Santo. Y Él te está recargando, poniendo poder fresco en el alma del creyente. No porque las sílabas sean mágicas, no porque seas de alguna manera espiritualmente superior, sino porque estás rindiendo tu espíritu humano, entregándote al poder del Espíritu Santo. Ahora, permítanme darles una advertencia importante porque las lenguas privadas no son prueba de que Dios los ame más. No son un trofeo especial para las estrellas espirituales como Melissa, ¿de acuerdo? Como si Melissa estuviera en el equipo titular y todos los demás en el equipo de reserva, ¿le entienden? No. Respetuosamente creo que es aquí donde mis hermanos y hermanas pentecostales a menudo se equivocan. Porque en los círculos pentecostales a menudo enseñan que las lenguas son la prueba, la evidencia física de haber sido bautizado o lleno del Espíritu Santo. Y de nuevo, con gran respeto y profundo amor, no estoy de acuerdo. El problema con esa teología es que si has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, ya tienes el Espíritu Santo. Nadie llama a Jesús Señor sin el Espíritu Santo. Por eso has sido sellado y marcado con Él. Si nunca han hablado en lenguas, no son cristianos de segunda clase. Todos están en la misma mesa. Pablo pregunta en el capítulo 12, ¿acaso todos hacen milagros o tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos los cristianos en lenguas? Es una pregunta retórica. La respuesta es por supuesto que no. No todos los creyentes reciben el mismo don. La última Navidad, ¿recibiste el mismo regalo que tu hermana o tu hermano? ¿Recuerdas lo que dicen las Escrituras? El Espíritu reparte los dones a cada uno, tal como Dios determina. Así que sí, algunos cristianos hablan en lenguas después de confiar en Jesús para ser salvos, pero no todos. Billy Graham nunca habló en lenguas. ¿Estás listo para decir que Billy Graham no era salvo? ¿Que no estaba lleno del Espíritu? Por favor. Así que permítanme ser claro. Hablar en lenguas no es evidencia de salvación ni de estar lleno del Espíritu. Es un don, no un truco. Es dado por un padre a algunos de sus hijos. Así que no tienes que fingir ni forzar un don que el Padre no eligió para ti. Por eso cuando hagamos un espacio en unos minutos para pedirle a Dios el don de lenguas, no habrá presión, ni manipulación, ni should have bought a Honda 5 times fast. No. Solo vamos a pedírselo a nuestro Padre. Si tienes un nuevo don para mí, Padre, lo quiero. Me encantaría recibirlo. ¿Por qué? Porque a un buen padre le encanta dar buenos regalos a sus hijos. Son un don, no un truco. ¿Amén? Así que unamos nuestra teología, ¿sí? Miren lo que han aprendido. Las lenguas como prueba están dirigidas hacia afuera. Dios da un lenguaje humano para que otras personas puedan oír acerca de Jesús. Las lenguas privadas van dirigidas a Dios. Él te da un lenguaje celestial para que tu espíritu ore al suyo más allá del entendimiento humano. Pero Tim, ¿qué pasa si alguien ora en lenguas en un servicio público como este? ¿Lo haremos? ¿Cualquiera puede levantarse y ponerse a hablar? Que todo se detenga. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Qué pasa si nadie lo entiende? ¿Da la Biblia alguna guía? Claro que sí, hermano. Aquí es donde Pablo se vuelve muy específico. Porque hay un tercer tipo de lenguas que está destinado a edificar a toda la familia de la iglesia. Y se llama lenguas públicas. Es profetizar en un idioma desconocido, seguido de interpretación. De nuevo, esto sucede cuando alguien habla en lenguas públicamente en un servicio de adoración como este. Pablo advierte, abróchense los cinturones, las reglas cambiaron. Las lenguas públicas no son solo para tu edificación, deben edificar a los demás. Pablo dice que todo debe hacerse para que la iglesia pueda ser, ¿qué? Edificada. Ese es siempre el objetivo de Jesús, edificar a su novia. Así que Pablo da instrucciones claras. Él dice, así es como funciona. Si alguien habla en lenguas, 2 o a lo sumo, ¿cuántos? 3. Deben hablar, pero uno a la vez, dice.
Espera tu turno y alguien debe interpretar. Si no hay intérprete, el que habla debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. Ahora, entiendan de lo que estamos hablando aquí. La iglesia en Corinto no era una iglesia como esta. Probablemente era una iglesia en casa con unas pocas docenas de personas. Bien, imaginen unas 40 personas y una sala grande. Así que no son cientos de miles de personas como nuestra iglesia. Un entorno diferente. Pablo dice, si alguien en su grupo pequeño habla en lenguas, que hablen 2 o 3 como máximo, y es mejor que lo hagan uno a la vez. Y alguien debe interpretar. Y si no hay intérprete, mejor guarda silencio. Mantente callado. ¿Por qué? Imaginen si yo estoy aquí por 25 minutos hablando en lenguas. Ustedes solo me mirarían pensando, ¿qué es? ¿Alguien entiende? Si no se entiende, no hay edificación. Y es por eso que Dios une el don de lenguas y el de interpretación. Es un paquete completo. Es como una autenticación de 2 factores para otros tipos de lenguas y para otros más la interpretación de esas lenguas. Esto es cuando un cristiano recibe un agradecimiento, una expresión sobrenatural y luego otro cristiano aquí interpreta el significado oculto. Así toda la iglesia recibe el mensaje. Por eso Pablo insiste en que todo se haga con orden, sin caos. Nunca verás a Pablo diciendo, no pude controlarme. El Espíritu solo tomó control de mi cuerpo y tuve que decir algo. No. De hecho, él enseña lo contrario. Él dice, los espíritus de los profetas están sujetos al control de los profetas. Traducción. El Espíritu Santo no te hace perder el control. Él es un Dios de orden, no de caos y confusión. De hecho, el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que puedes recibir una palabra de Dios y aún así esperar tu turno, amiga. Aún así someterse al liderazgo, aún así discernir. Me pregunto, ¿es esto solo para mí o es para otros? ¿Entiendes? 3 tipos de lenguas. Juntemos todas. Las lenguas de prueba son para predicar en un idioma humano que nunca aprendiste, para que otros oigan de Jesús. Lenguas privadas. Es oración personal en lenguaje celestial donde tu espíritu se comunica con Él. Y las lenguas públicas es profecía que luego se interpreta para que la iglesia sea edificada, tal como dijo Kaira la semana pasada, ¿verdad? La idea de alentar, fortalecer, proclamar, orar y profetizar. 3 expresiones, el mismo espíritu con diferentes propósitos. Y amigos, aquí debemos tener límites bíblicos. Porque hablar en lenguas es un don hermoso. Y realmente, sobre los dones espirituales, he descubierto que los cristianos suelen oscilar hacia uno de 2 extremos. En un extremo tienes el desorden. Es ese abismo carismático que dice, todo vale, que fluya sin control, sin límites ni filtros. Micrófono abierto. Si quieres decir algo, dilo. Es solo un caos emocional. Nadie puede cuestionar nada porque dicen, el Espíritu me hizo hacerlo. Eso no es madurez espiritual, amigos. Eso es simplemente caos. Es desorden. Pablo les dice a los corintios, oigan, si toda su iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran incrédulos, ¿no dirán acaso, están fuera de sí? Hermano, Pablo tuvo que escribir ese versículo en la Biblia. Tuvo que escribir eso. Él dice, piensen en alguien nuevo en Liquid Church. Tiene curiosidad espiritual, pero su matrimonio se desmorona. Sus hijos sufren, preguntándose, ¿es Dios real? ¿Reúnen el valor para entrar? Si 1000 personas gritan cosas ininteligibles en la iglesia, Pablo advierte que los visitantes pensarán, ¿no están locos estos cristianos? Me voy de aquí. ¿Adivinen qué? El Espíritu Santo nunca usará sus dones de una manera que distraiga de Jesús o genere caos en su iglesia. Por eso Pablo dice que todo debe hacerse de una manera apropiada. ¿Y qué más dice? Ordenada. Así que no queremos desorden con las lenguas, pero tampoco queremos el otro extremo, la negación que dice, acaben con todo. Eso es lo que sucede cuando los creyentes ven que se abusa de los dones espirituales. Dicen, ya me cansé de todo esto. Las lenguas son raras, prohibámoslas. Vi a un sanador falso en TikTok. Dios ya no sana. No, amigos, el abuso de algo no anula el uso correcto del mismo. La gente ha abusado de la predicación. No cancelamos los sermones. La gente ha abusado de dar, pero no dejamos de dar. La gente abusa del liderazgo. Pero por favor no cancelen a los pastores. Amo este trabajo. La respuesta al abuso no es la negación, es la corrección bíblica. ¿Recuerdan cómo lo resume Pablo? Él dice, hermanos y hermanas míos, procuren profetizar y no impidan hablar en lenguas. Él corrige el caos de los corintios, pero nunca cancela el don.
Él no dice, ustedes no pueden manejar esto. Vamos a acabar con las lenguas. No, no, no. Él dice, corrijan el caos, pero no nieguen el don. Y esto es clave. Algunos cristianos tienen tanto miedo del fuego extraño que su fuego se enfría. Terminan con un fuego frío. Yo quiero fuego santo. ¿Alguien está conmigo? Quiero todo lo que el Espíritu Santo tiene para nuestra iglesia con sensatez bíblica, lo cual nos lleva al punto ideal. Todos digan discernimiento. Amigos, miren, el centro milagroso está justo aquí. No es desorden ni negación. Es discernimiento que dice, Espíritu Santo, estoy abierto a lo que quieras hacer y examinaré todo con las palabras que inspiraste. La Biblia y el corazón abiertos y el cinturón puesto. Les daré un ejemplo reciente en esta iglesia de por qué necesitamos discernimiento. Hace unos domingos, durante la adoración, todos alababan a Jesús. Una mujer en la segunda fila, llevada por la adoración, empezó a orar en lenguas y lo captó un micrófono. No buscaba interrumpir, solo alababa a Dios en su lenguaje privado de oración. Y los líderes en el escenario la podían oír. Yo pude oírla. Seguro que varias personas por aquí la oyeron. Fue interesante. Tras el servicio, el pastor Clint le dijo a un vocalista, oye, mientras cantaba, escuchaba a esa mujer en la segunda fila hablando en lenguas. Él dijo, ¿qué mujer? Y Clint contesta, la de la segunda fila, ahí delante de ti. El vocalista lo miró y dijo, ella no hablaba en lenguas, solo repetía, el Señor es santo, el Señor es santo, el Señor es santo. ¿Cómo? ¿Qué? Les daré un momento para que sus mentes lo procesen. Ahora, escuchen, yo no estaba dentro de la cabeza de esa mujer. No estaba en los oídos de nuestro líder. No haré doctrina basada en una experiencia. Tenemos la Biblia abierta, pero no descarto lo que pudo haber sido. Corazón abierto, una obra sobrenatural de interpretación. ¿Estaba el Espíritu Santo permitiendo que un creyente escuchara de manera inteligible lo que otro creyente estaba hablando en el Espíritu? Es muy posible. No lo sé con exactitud. Pero la Biblia me da categorías para las lenguas y la interpretación. ¿Saben lo que voy a hacer? Siempre voy a dejar espacio para que el Espíritu Santo sea el Espíritu Santo. ¿Amén? No se pierdan esto. Lo sobrenatural está sucediendo a nuestro alrededor. La pregunta es, ¿tienen oídos para oír? Eso es discernimiento. Me pregunto con qué frecuencia Dios está hablando, revelando y guiando, pero como hemos decidido que ya no hace eso, nos lo perdemos. Pregúntate, ¿esto se ve y suena como Jesús? Porque la prueba de fuego es el amor. ¿Recuerdas dónde coloca Pablo el famoso capítulo del amor? En el capítulo 13 de 1 Corintios. Justo entre los capítulos 12 y 14 sobre los dones espirituales. Eso no es un accidente. Pablo dice, si hablo en lenguas humanas o angelicales, pero no tengo ¿qué? Todos. Más fuerte. Solo soy un gong resonante o un címbalo que retiñe. En otras palabras, hermano, puedes hacer milagros, puedes hablar en lenguas y si te falta el amor, pierdes el punto. Porque el amor es el sistema operativo de los dones espirituales. Sin amor es solo un gong, solo haces ruido espiritual. La medida de la madurez no es lo espectacular de tu don, sino lo sobrenatural de tu amor. Amén. ¿Quieres saber si alguien está lleno del Espíritu? No solo escuches lo que dicen. Mira su vida. ¿Se están volviendo más amorosos? Más pacientes, más humildes, más generosos como Jesús. Porque cada don del Espíritu tiene el propósito de glorificar a Jesús y edificar a su novia. Esa es nuestra postura en Liquid Church. No es desorden ni negación. Buscamos discernimiento. No estamos detrás de manifestaciones. Estamos detrás de Jesús. Y si Él tiene más dones para dar a su pueblo, mi corazón está abierto, mis manos están abiertas, lo cual nos lleva al momento que todos hemos estado esperando. Algunos de ustedes se preguntan, entonces, ¿puedo pedirle a Dios el don de lenguas? Sí, por supuesto, quiero terminar con un espacio para eso ahora. Así que no quiero que esto termine ahora mismo. Quiero que todos simplemente se acomoden donde están. Y sería un error si termináramos un mensaje y ustedes salieran de aquí solo pensando, buen mensaje, sé más sobre el Espíritu Santo. Queremos experimentar al Espíritu Santo, ¿amén? No es una doctrina para debatir, es una persona a quien conocer. Quiero crear un espacio para que respondamos. Donde quiera que estés, cierra los ojos, extiende tus manos y tranquilízate, con las palmas abiertas frente a ti en postura de entrega. Siempre oro con las manos abiertas, como diciendo, ven Espíritu Santo, estoy abierto. Sin exageraciones, sin presión. Nadie tiene que hacer que pase nada. Esto es entre tú y tu Padre.
Jesús dijo que a tu Padre le encanta dar buenos regalos a sus hijos. Así que es completamente bíblico pedirle uno. Y tal vez tu oración hoy sea simplemente: Espíritu Santo, lo que sea que tengas para mí lo quiero. ¿Podrías susurrarle eso ahora mismo? Solo di: Espíritu Santo, lo que sea que tengas para mí, lo quiero. Vamos. No el regalo que otro tiene, sino lo que tienes solo para mí. Gracias. Gracias. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Hoy rendimos nuestras mentes, también nuestras bocas y por supuesto todas nuestras emociones ante ti. Todo te pertenece. Jesús, queremos más de ti. Ahora, si nunca has experimentado un lenguaje de oración privado y algo en tu corazón dice: Señor, si ese regalo es para mí, lo quiero. Quiero que se lo pidas. No necesitas palabras elegantes. Solo detente un momento y ora. Padre, si quieres darme un nuevo lenguaje de oración, yo lo recibo. Quiero lo que sea que quieras darme. Espíritu Santo, ¿podrías llenar a tus hijos e hijas de una manera nueva ahora mismo? Espíritu Santo, oro para que despiertes y liberes nuevos dones espirituales en nuestra congregación. Señor, siento en mi espíritu que puede haber algunos creyentes con más tiempo aquí que quizás tuvieron ese don, pero se ha vuelto inactivo. ¿Podrías despertarlo? Y Señor, donde quiera que haya miedo, simplemente pisamos la cabeza del espíritu de miedo. Danos valentía y fe. Ora siempre por libertad donde haya resistencia. Y Señor, donde te plazca, darías el don de lenguas a hombres y mujeres aquí ahora mismo, un lenguaje de oración y alabanza. Deja que nuestro espíritu esté en comunión con el tuyo, más allá de nuestro lenguaje. Gracias, Padre. Sí, gracias. Ahora, si sientes que algo comienza a surgir en tu interior, tal vez una palabra o un sonido, una simple sílaba, algo que quizás no entiendes del todo, no tienes que analizarlo hasta el cansancio. Mi espíritu ora, mas mi mente no da fruto. Así que no lo fuerces, no lo finjas. Simplemente recíbelo. Si sientes que el espíritu te impulsa, puedes comenzar a hablarlo en voz baja a Dios. No para el salón ni para los que están en tu fila. Es solo entre tú y tu Padre. Suave y en oración. Quienes ya tienen un lenguaje de oración, comiencen a orar suavemente en el Espíritu, donde estés solo tú y Dios.
Aquellos de ustedes que no, simplemente adoren a Jesús. Puedes decir: Señor, te amo. Padre, confío en ti. Espíritu, lléname. Somos simplemente hijos e hijas sentados a la mesa del Padre. No hay cristianos de segunda clase en este lugar. Gracias, Padre. Espíritu, ven. Haz tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, creo que el Espíritu aún ahora está plantando semillas en hombres y mujeres que darán su fruto en un tiempo. Estarán caminando en la playa o en el bosque. Les vas a dar una lengua nueva. Si hoy no te sucede nada inusual, no hay nada malo contigo. Recuerda que el Espíritu reparte dones como Él quiere. Así que Dios puede darte ese don hoy o mañana por la mañana cuando estés orando con Él, o dentro de meses cuando estés dando un paseo de oración detrás de tu casa. Tal vez Dios nunca te dé este don en particular. Esa es su decisión. Tu trabajo es simplemente permanecer rendido a su Espíritu. Solo sigue pidiendo. Di: Espíritu Santo, ¿qué más tienes solo para mí? Gracias, Padre. Señor, estos corazones están abiertos. Gracias por estas personas. Nuestros espíritus se abren para ser llenos del Espíritu Santo y alabarte con mayor profundidad. Queremos conocerte más íntimamente, Jesús. Como un esposo conoce a su esposa. Señor, lo harías ahora, Señor Dios. Harías a Liquid una iglesia arraigada en tu palabra y saturada por tu Espíritu. Llénanos con tu amor, haznos valientes en nuestro testimonio, sabios en nuestro discernimiento y abiertos a todo lo que quieres hacer en nosotros como familia. Y Señor, declaramos en presencia de ángeles y demonios que el regalo más grande es Jesucristo mismo. Nuestro corazón está siendo renovado por tu amor. Simplemente declaramos que Jesucristo ha cancelado nuestra deuda de pecados. Él ha resucitado de la tumba y ahora nos ha llenado con el Espíritu Santo. El cielo sigue hablando. Él sigue salvando. Él sigue fortaleciendo a su pueblo. Así que, Espíritu Santo, aquí estamos, con las manos abiertas, los corazones abiertos de par en par. Cualquier cosa que tengas para nosotros, la recibimos. En el poderoso, el hermoso, el incomparable, el todopoderoso nombre de Jesucristo, todos juntos decimos amén y amén. Amén. Gracias por ver el canal de YouTube de Liquid en español. Ahora, no queremos que te detengas aquí, sino que quiero invitarte a que seas parte de nuestra comunidad en línea. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un solo video o transmisión en vivo. También te invitamos a visitarnos en persona. Ofrecemos servicios de Liquid en español en Nueva Jersey. Solo tienes que visitar a liquidchurch.com/visit para obtener más información. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.